Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Isaac David. El día de hoy vamos a empezar con nuestro primer audiolibro. Sería Desarrolle su cerebro por el autor Joe Dispenza. Cabe mencionar que no soy experto ni tengo alguna experiencia previa a este audiolibro que estoy realizando. Por lo tanto, voy a tratar de ser lo más pausado y claro posible para que ustedes me puedan entender. Por otro lado, tenemos también lo que sería la calidad del micrófono no es muy buena. Aún así voy a tratar de que, con los efectos de sonido que he logrado aplicarle, me puedan entender de la mejor forma, eliminando el ruido y el audio de fondo, para que ustedes me puedan escuchar más coherente, ¿no? Muy bien, vamos a empezar con lo que sería el libro. Y el libro empieza con lo que serían los agradecimientos. Yo lo que voy a hacer es dejarlo en una descripción para que lo quieran leer si ustedes así desean. Y voy a empezar con lo que sería el prólogo y con lo que sería el capítulo uno y el capítulo 2 en esta primera parte. ¿De acuerdo? Muy bien, sin más nada que añadir, vamos a empezar. Prólogo. Dado que tiene este libro en sus manos, probablemente usted ya está al tanto del cambio de paradigma que se está produciendo en la ciencia. En el antiguo paradigma, su conciencia, usted, es considerada como un epifenómeno de su cerebro. En el nuevo paradigma, su conciencia es el terreno del ser y su cerebro es el epifenómeno. ¿Se siente mejor? Entonces ya está listo para sacarle provecho a este libro. Muy bien, vamos a hacer un paréntesis aquí. No me voy a detener en todas en todos estos significados. Nada más quiero que pues entiendan esta parte en la que el autor está haciendo mención a a esta frase, ¿no? Al epifenómeno. Epifenómeno es un fenómeno mental, bueno, en lo que sería la psicología y en el esoterismo, o en el epifenomenalismo. Es un fenómeno mental causado por algo físico, pero un epifenómeno no puede causar un fenómeno físico. En medicina se le menciona que es una consecuencia del fenómeno primario, entonces esta sería más bien como una acepción que se relaciona con el epifenomenalismo, que es lo que veníamos indicando, que tiene que ver más bien como un tipo de filosofía. Entonces, en la acepción o en el contexto del autor, se refiere a que la conciencia es donde está el ser, siendo este el fenómeno principal, mientras que el cerebro pasa a ser la consecuencia de nuestra conciencia. Algo interesante por añadir, hay una teoría llamada pues teoría de la causalidad, que no puede existir B sin antes existir A, así como D no puede existir sin C, y así sucesivamente, en un abecedario normal, ¿no? Sin embargo, en el esoterismo o en las creencias más allá de lo relativo, hace alusión que es posible llegar a F sin siquiera haber existido A. Ejemplo, para que exista el calor no es necesario que haya una fuente única que lo irradie. Es decir, puede haber otros tipos de energía, otro tipo de fuente que irradie el calor. Muy bien. Si la conciencia es el terreno primario y el cerebro el secundario, es natural preguntarse cómo usar el cerebro de una manera óptima para cumplir con el propósito de la conciencia y su evolución. La investigación dentro del nuevo paradigma lleva ya algún tiempo, pero este es el primer libro que aborda esta cuestión y de manera brillante lo guía hacia ese fin. En verdad, el Dr. Joe Dispenza ha escrito un manual de usuario para el cerebro, desde la nueva perspectiva del predominio de la conciencia. Al no ser físico cuántico, el Dr. Dispenza mantiene implícita la primacía de la conciencia no explícita hasta el final del libro. Dado que se necesita de la física cuántica para ver la primacía de la conciencia de manera explícita. Tal vez le resulte útil, estimado lector, recibir de un físico cuántico cierta información de fondo, de ahí este prólogo. Para volver al principio de la evolución del nuevo paradigma, la física cuántica tiene un problema de interpretación fundamental. Presenta a los objetos no como cosas determinadas, sino como ondas de posibilidad. ¿Cómo es que estas posibilidades se convierten en cosas reales de nuestra experiencia cuando las observamos o las medimos? Si piensa que nuestro cerebro, que es donde estamos nosotros o nuestra conciencia, tiene la capacidad de cambiar posibilidad por realidad, vuelva a pensar. Según la física cuántica, el cerebro mismo consiste en posibilidades cuánticas antes de ser medido, antes de que observemos con él.
Si nosotros, nuestra conciencia, fuéramos un producto del cerebro, seríamos posibilidades también, y nuestro acoplamiento con el objeto no transformaría ni al objeto ni a nosotros, nuestro cerebro, de posibilidad en realidad. Enfréntelo. La posibilidad acoplada a la posibilidad no solo genera una posibilidad mayor. La paradoja solo se hace más grande si piensa en usted de manera dualista, como una entidad dual no material, no sometida a las leyes cuánticas y separadas de su cerebro. Pero, si usted es no material, entonces, ¿cómo interactúa con su cerebro con el cual no tiene nada en común? Esto es el dualismo, una filosofía inabordable como ciencia. Hay una tercera manera de pensar, y esta conduce a un cambio de paradigma. Su conciencia es la estructura primaria de la realidad y la materia, incluido el cerebro y el objeto que está observando. Existe dentro de esta estructura como posibilidades cuánticas. Su observación consiste en elegir entre las distintas posibilidades una única faceta que se convierte en la realidad de su experiencia. Los físicos dominan a este proceso colapso de la onda de posibilidad cuántica. Una vez que reconozca que su conciencia no es el cerebro, sino que lo trasciende, una vez que reconozca que tiene el poder de elegir entre distintas posibilidades, ya estará listo para actuar según las ideas y sugerencias de Joe Dispenza. Además, le será de ayuda saber que el usted que elige es un usted cósmico, un estado de conciencia disponible para usted en situaciones no comunes. Usted alcanza estos estados cuando tiene una intuición creativa. En esos momentos está listo para hacer cambios en sus circuitos cerebrales. El Dr. Dispenza le muestra cómo hacerlo. Hay otra razón por la que pienso que el libro del Dr. Dispenza es un aporte muy bienvenido a la creciente literatura del nuevo paradigma de la ciencia. Él enfatiza la importancia de prestarle atención a las emociones. Tal vez haya oído la frase inteligencia emocional. ¿Qué significa? Antes que nada significa que no tiene que quedar preso de sus emociones. Si lo hace, es porque está apegado a ellas, o, como diría Joe Dispenza, está apegado a los circuitos cerebrales conectados con las emociones. Se dice que cuando Albert Einstein estaba abandonando la Alemania nazi rumbo a los Estados Unidos, su esposa se preocupó mucho porque iba a dejar atrás muchos muebles y elementos de hogar. Estoy apegada a ellos, se quejó una amiga. Ante esto, Einstein bromeó. Pero mi querida, ellos no están apegados a ti. Este es el punto. Las emociones no se aferran a usted, dado que usted no es su cerebro, no tiene que identificarse con sus circuitos cerebrales establecidos. Con respecto al concepto de la inteligencia emocional, algunos escritores están un poco confundidos. Hablan de la inteligencia emocional y de cómo podemos desarrollarla, pero también insisten en que no somos otra cosa más que cerebro. El problema de pensar de esa manera es que el cerebro ya está configurado en una relación jerárquica con las emociones. La inteligencia emocional es posible solo si usted puede cambiar esta jerarquía existente, solo si usted no es parte de esa jerarquía. Joe Dispenza reconoce la primacía de usted, de su conciencia sobre su cerebro y, al hacerlo, le da un consejo útil acerca de la inteligencia emocional, acerca de cómo cambiar sus circuitos y jerarquías cerebrales establecidas. Una vez un periodista le preguntó a la esposa de Gandhi cómo era que éste podría lograr tantas cosas. Simple, respondió ella. Gandhi es congruente en lo que dice, piensa y hace. Todos queremos lograr muchas cosas, queremos cumplir con el significado y propósito de nuestras vidas. El desafío crucial es cómo alcanzar la sincronía entre la palabra, el pensamiento y la acción. Para decirlo de otra manera, el desafío es integrar el pensamiento y la emoción. Creo que la evolución de la conciencia exige que hagamos esto ahora mismo. Al reconocerlo, Joe Dispenza ha brindado el conocimiento indispensable con respecto a cómo podemos integrar nuestros sentimientos con el pensamiento. Conocí al Dr. Dispenza en una conferencia con motivo de ¿Y tú qué sabes? Esta película, tal vez ya sepa, trata de una joven que lucha por cambiar su conducta emocional. En una escena de catarsis, hermosamente actuada por Marlene Matlin, la mujer mira su imagen en un espejo y dice te odio. En ese momento, se libera para elegir entre distintas posibilidades cuánticas de cambio, sigue con la transformación de sus circuitos cerebrales, creando un nuevo estado de ser y una nueva vida. Usted también puede cambiar sus circuitos cerebrales. Tiene ese poder de elección cuántica, siempre tuvimos las herramientas para hacerlo, pero solo ahora nos hemos dado cuenta de cómo usarlas. El libro del Dr. Joe Dispenza Desarrolle su cerebro
lo ayudará a usar su poder de elegir y de cambiar. Léalo, use esas ideas en su vida y lleve a la realidad su potencial.